programa de hoy conoceremos el discurso final del Papa Francisco en el Sínodo de la Amazonía. Además, el pontífice advierte de los peligros de la religión del yo. Y ayuda a la Iglesia Necesitada presenta informes sobre las nuevas fronteras de las persecuciones. Bienvenidos a WTN Noticias, soy Isabel Díaz Monsalve y empezamos esta semana con mucha información de la Iglesia Católica. Gracias amigos por estar con nosotros, como siempre, soy Eddie Rodríguez Morel. Empezamos el programa con noticias que nos llegan directamente desde Roma, donde se encuentra nuestra corresponsal Mercedes de la Torre Cuellar, quien nos trae información sobre el cierre del Sínodo de la Amazonía. Adelante, Mercedes. Hola a todos, me alegra saludarlos desde la Plaza de San Pedro con información reciente desde el Vaticano. Este fin de semana concluyó el Sínodo de los Obispos sobre la Amazonía después de 3 semanas de intensos trabajos. El Papa Francisco clausuró esta asamblea sinodal con una misa solemne en la Basílica de San Pedro, en la que participaron representantes de los pueblos amazónicos. En su homilía, el Papa reflexionó sobre 3 tipos de oraciones narradas en la Biblia: la oración del fariseo, la oración del publicano y la oración del pobre. En su predicación, el Santo Padre invitó a rezar para pedir la gracia de no considerarnos superiores ni de despreciar a nadie. El Papa advirtió sobre el peligro de vivir una religión del yo, en la que importan más las apariencias en lugar del culto a Dios y el servicio al prójimo. También explicó que la oración es dejar que Dios nos mire profundamente, sin fingir ni excusas ni justificaciones. Después de la misa, el Papa Francisco se dirigió al Palacio Apostólico para el tradicional rezo del Ángelus al mediodía. Ante miles de fieles reunidos en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco invocó a la Virgen María su intercesión para el camino que comienza al haber finalizado el Sínodo de los Obispos sobre la Amazonía. El Papa destacó que la Virgen María es la reina de la Amazonía, que no llegó conquistando, sino inculturada, y añadió que con humilde valentía la Madre se convirtió en la protectora de sus hijos y también en la defensa de los oprimidos. Sobre el Sínodo de los Obispos, el Santo Padre explicó que caminaron juntos y escucharon el grito de los pobres con sinceridad, sin esconder las dificultades, pero experimentando la belleza del ir hacia adelante unidos para servir. Además, el Papa dijo que en el Sínodo de la Amazonía se interrogaron sobre nuevos caminos al anuncio del Evangelio y explicó que se anuncia solo lo que se vive y para vivir de Jesús, para vivir del Evangelio, es necesario salir de sí mismo. Al finalizar el rezo del Ángelus, el Papa animó a rezar el rosario por la misión de la Iglesia hoy. El Santo Padre recordó que era el último domingo de octubre y del mes misionero extraordinario, por lo que invitó a rezar el rosario por la misión, en particular por los misioneros y misioneras que se encuentran en mayor dificultad y también por la paz en el mundo. Y con esta invitación del Papa me despido por hoy. Informó para ustedes en WTN Noticias desde el Vaticano, Mercedes de la Torre Cuellar. Hasta la próxima. Muchas gracias, Mercedes, por la información. Y siguiendo con noticias del Vaticano, les contamos que el pasado sábado 26 de octubre el Papa Francisco pronunció el discurso conclusivo del Sínodo de la Amazonía, en el que destacó las 4 dimensiones desarrolladas por los padres sinodales: la cultural, la ecológica, la social y la pastoral. El Papa Francisco pronunció en el aula sinodal del Vaticano el discurso conclusivo del Sínodo de los Obispos sobre la Amazonía, en el que destacó las 4 dimensiones desarrolladas por los padres sinodales: la cultural, la ecológica, la social y la pastoral. En su mensaje, el Santo Padre expresó sentirse contento por lo que se ha discutido con respecto a la valoración de la cultura y la inculturación, la cual afirmó pertenece a la tradición de la Iglesia. Sobre la dimensión ecológica, el pontífice manifestó que esta conciencia hoy denuncia un camino de explotación compulsiva y de destrucción, en la cual la Amazonía es uno de los puntos más importantes. Finalmente, en la 4ª dimensión, la dimensión pastoral, el Papa Francisco comentó que la Iglesia siempre tiene que ir reformándose y habló sobre la preocupación de una falta de celo apostólico en el clero con respecto a la zona amazónica. En ese sentido, afirmó que los jóvenes religiosos tienen una vocación muy grande y hay que formarlos en el celo apostólico para ir a las fronteras. En el servicio diplomático de la Santa Sede, en el currículum de servicio diplomático, los jóvenes sacerdotes al menos pasen un año en tierra de misión, pero no haciendo el tirocinio
pero no haciendo el tirocinio en la nunciatura como se hace y es muy útil, sino simplemente al servicio de un obispo en un lugar de misión. Ahora nuestro director Alejandro Bermúdez nos trae información sobre el documento final del Sínodo de la Amazonía. Veamos. ¿Qué tal, amigos de EWTN Noticias? Finalmente el Sínodo Panamazónico concluyó con la misa de clausura presidida por el Santo Padre, el Papa Francisco, el domingo. Y como les prometí, quería compartir con ustedes una toma de conciencia sobre el documento final, sobre el cual el Papa va a escribir una exhortación apostólica que él ha prometido va a dar a luz antes de fin de año, lo que significa que va a ser el periodo más corto en la historia de los pontificados entre un sínodo y el documento final y la exhortación apostólica. El tiempo usual era un año aproximadamente. El Papa lo cortó con la exhortación apostólica anterior sobre la conversión de los jóvenes, su carta a los jóvenes, que fue presentada unos 6 meses después de haber concluido el Sínodo de los Jóvenes. Pero ahora él ha prometido un documento aún más pronto. Eso significa que este documento de trabajo, que tiene múltiples deficiencias, va a ser reemplazado finalmente por un documento magisterial, ¿no? Y me parece importante de todas maneras señalar que en estas deficiencias donde, digamos, el documento ha insistido en los temas conflictivos, ha pedido que se dé permiso para la ordenación de hombres casados al sacerdocio, ha pedido una profundización sobre el tema de ordenar diaconisas, que es bastante problemático. Pero nosotros en EWTN Noticias, junto con Así Prensa, vamos a seguir analizando los distintos aspectos de este documento, trayendo a expertos para que hablen de las distintas partes de este documento. Pero en el documento hay una escasez, que me parece lo más importante, una escasez de autocrítica y de impulso evangelizador, ¿no? De por qué la evangelización católica ha fracasado y ahora en desesperación tenemos que tomar medidas que no forman parte de la disciplina de la Iglesia, ¿no? Y de la doctrina de la Iglesia. Y en segundo lugar, ¿por qué no hay un impulso a la conversión a Jesucristo y la presentación testimonial de Jesucristo como discípulos y misioneros? El término discípulos y misioneros se utiliza, pero no se utiliza en el sentido que lo utilizó el documento de Aparecida, diciendo que nosotros primero los católicos nos tenemos que convertir para volvernos discípulos y después de discípulos tenemos que ser misioneros, es decir, todos tenemos que atestiguar, que presentar a Jesucristo, como por ejemplo hacen nuestros hermanos protestantes. No, nosotros los católicos muchas veces esperamos que sea el sacerdote el que predique y no reconocemos que es un celo personal el que debe movernos a evangelizar a nuestro alrededor. Bueno, ese celo no está presente y en ese sentido creo que nuestro hermano y amigo de EWTN, el gran predicador laico Fernando Casanova, tiene toda la razón cuando comentaba en Twitter, después de leer el documento final, que felicitaba a los hermanos pentecostales porque la falta de afirmación de Jesucristo en el documento final es tan dramática que les estamos abriendo las puertas de par en par para que ellos sigan reclutando católicos, convirtiéndolos al protestantismo en la región amazónica. Gracias a Dios, como decimos, tenemos todavía un documento papal, vamos a esperarlo y yo por ahora los dejo en compañía de EWTN Noticias. Muchas gracias, Alejandro, por hablarnos acerca de este documento final sobre el Sínodo de la Amazonía. Pues era de esperarse que en el documento final aparecieran pues temas tan controversiales que ya se han hablado durante todo el Sínodo acerca de la ordenación de hombres casados y de diaconisas. Pero esperamos realmente, Eddie, que en el documento pontificio
que esperamos que salga en unos meses, pues puede hacerse referencia explícita a anunciar el Evangelio, a llevar al Señor y evangelizar todas estas regiones de la Amazonía, que es lo que tanto lo necesitan. Duele, Eddie, pues escuchar y ver que de pronto son los protestantes los que se van a beneficiar de que los católicos no vayamos con ese entusiasmo a anunciar el Evangelio. Y también aquí, pues cabe también señalarse cada uno y de pronto sí autocriticarse cada uno de nosotros, que tanto sí estamos haciendo eso, el anunciar a Cristo con valentía, con radicalidad, para que otros no quieran llevarse la riqueza y la hermosura del Evangelio. Es fácil ver el fracaso de la misión en la Amazonía con la descristianización, descatolización, digamos específicamente, porque como dice Fernando Casanova, me hace recordar lo que decía Fulton Sheen: cuando la iglesia deja algo, el mundo lo toma y lo usa contra ella. Bueno, sí, será un boom para sectas pentecostales que seguirán creciendo a expensas nuestras si no recuperamos el sentido de la fe y de la misión. A eso parece haber hecho referencia el Santo Padre en la homilía de clausura del sínodo, cuando dijo que faltaba el sensus fide, el sentido de la fe propio de las personas bien catequizadas, en la declaración final. Suponemos que la declaración final de este sínodo de la Amazonía, y esperamos que todo eso sea reparado, no solo reparado, sino que sea sobreabundante el entusiasmo evangelizador que debe caracterizar toda obra y evento de la Iglesia. En otra noticia les contamos que en la Basílica de San Bartolomé de Roma fue presentado recientemente el informe Perseguidos más que nunca, como parte de la investigación anual de ayuda a la Iglesia necesitada. Hace unos días fue presentado en Roma el informe anual de ayuda a la Iglesia necesitada, la Fundación Pontificia que promueve la libertad religiosa en el mundo, sobre las violaciones de los derechos humanos sufridas por los cristianos desde julio de 2017 hasta la actualidad. En el documento se afirma que el eje del fundamentalismo islamita se ha desplazado desde Oriente Medio hacia África y el sur y este de Asia. Según se dio a conocer en la investigación, la Fundación Pontificia denuncia cómo casi 300 millones de cristianos viven en tierras de persecución. Además, precisó que en el periodo examinado la situación no mejoró en lo absoluto, ni siquiera con la respuesta militar, considerada en el informe como insuficiente. Por otro lado, el documento señala que a pesar del avance en las relaciones diplomáticas entre los líderes de las naciones occidentales y en regímenes como los de Corea del Norte o China, esto no asegura mejoras para los cristianos presentes en estas áreas. Por este motivo, el director de ayuda a la Iglesia necesitada, Alessandro Monteduro, manifestó que la defensa de la libertad religiosa debería ser, como nunca antes, una prioridad en la agenda de las grandes potencias nacionales y de las instituciones supranacionales. Bien por las declaraciones y los tratados internacionales para respetar los derechos humanos, pero parece que hemos llegado a un límite de estas. Parece ser un ejercicio de relaciones públicas para quedar bien ante lo que se espera, cuando no se aplica nuevamente ese derecho a las minorías religiosas, sobre todo en países que sufren una tremenda persecución de este fundamental derecho a la conciencia y a la religión. Estimados televidentes, ahora tenemos que hacer una pausa, pero al regresar, en Estados Unidos, corte falla contra congregación religiosa que se niega a acatar ley sobre anticonceptivos. Y Cáritas Puerto Rico celebra sus 50 años de labor social en la isla. Ya regresamos con más de la Iglesia en el mundo. Regresamos a EWTN Noticias y les contamos que el arzobispo de Denver, Monseñor Samuel Aquila, se pronunció acerca de un informe sobre abusos sexuales en diócesis de Colorado. Luego de que se publicó un informe sobre abuso sexual en las diócesis católicas de Colorado, el arzobispo de Denver, Monseñor Samuel Aquila, manifestó que la Iglesia debería aprender de su pasado, ya que la renovación es parte esencial para garantizar un ambiente seguro. El informe emitido el pasado 23 de octubre examinó archivos que datan de hace 70 años del personal de las diócesis de Colorado. En la investigación se encontró que desde 1950, 43 sacerdotes diocesanos fueron acusados de abusar sexualmente de al menos 166 niños en el estado. Esta indagación fue apoyada por los obispos de Colorado y el fiscal general del estado, Phil Weiser. And during this process, the Catholic Church has
Durante este proceso, la Iglesia Católica ha trabajado con nosotros para hacer justicia y asegurarse de que las víctimas sean escuchadas, reciban compensación y que quienes participaron en esta conducta atroz sean nombrados. Como dijimos, este informe nombraría a quienes se dedicaron al abuso sexual de menores como sacerdotes católicos. Por su parte, en declaraciones a nuestra agencia en inglés CNA, Monseñor Aquila manifestó que después del escándalo del ex cardenal Theodore McCarrick, los obispos de Colorado querían una investigación independiente sobre sus propios archivos. De acuerdo al informe, se ignoró el abuso sexual cometido por sacerdotes durante los años 60 y 70, ya que los sacerdotes eran trasladados de una parroquia a otra. En ese sentido, el prelado expresó sentirse devastado tras leer la investigación, así como enojado al ver que la Iglesia no respondió a algunas acusaciones. Saludamos la resolución de Monseñor Aquila de encarar el problema de los abusos sexuales anteriores, muy anteriores, a su gobierno y el gobierno de sus predecesores inmediatos en esta arquidiócesis de Denver y en Colorado, para poder tomar las medidas que se están tomando y para poder aprender de esa experiencia terrible de irresponsabilidad por parte de líderes en la Iglesia para proteger a las personas más vulnerables en la Iglesia. Y siguiendo con noticias desde Estados Unidos, les contamos que una corte falló recientemente en contra de una congregación que se niega a acatar ley sobre anticonceptivos y esterilización. Veamos. Los abogados de las Hermanitas de los Pobres, orden dedicada al cuidado de los ancianos sin recursos, reiteraron su llamado a la Corte Suprema de Estados Unidos para que les permita continuar con la excepción religiosa que las protegía de cumplir con un mandato de seguro de salud que exige cubrir la anticoncepción gratuita, la esterilización y algunos medicamentos para el aborto en las primeras etapas de gestación. Como se recuerda, desde el 2016, la orden está exonerada de pagar miles de dólares en multas por no cumplir con dicha ley, luego de demandar al Departamento de Salud y Servicios Sociales de Estados Unidos por violar su libertad religiosa. Sin embargo, hace unos días el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito falló contra las Hermanitas de los Pobres, declarando que no calificaron para la exención religiosa incluida en el mandato original emitido por el gobierno de Barack Obama, el cual estaba reservado para las casas de culto y sus afiliados directos. Frente a este contexto, la abogada principal de la orden religiosa, Diana Verm, afirmó que si las hermanas no ganan este caso judicial, sería económicamente devastador. Asimismo, expresó que ellas solo desean seguir con su servicio. Qué falta de respeto a la libertad de conciencia la que están ejerciendo sobre estas hermanas de los pobres que solo trabajan por los más necesitados, que además, pues gracias a Dios, ellas, y nos alegramos que sea así, están firmes en lo que creen y firmes en que no tienen que repartir anticonceptivos ni hacer esterilizaciones. Realmente ellas, a pesar de las amenazas, porque además, pues sabemos que estamos hablando de cuantiosas sumas, porque tendrían, por no acatar la ley, tendrían una multa con la que acabarían y las hermanitas quedarían sin nada de dinero para poder trabajar por los más necesitados. Esa es la falta pues del anterior fallo con la composición que tenía la Corte Suprema entonces, que decidió que devolverle el caso a las Cortes de Apelaciones para que ellas encontraran una solución, estas Cortes, de acuerdo a la conciencia de las hermanas. Evidentemente no han podido hacerlo, les están imponiendo a las hermanas nuevamente que hagan lo que va en contra de su conciencia, pero la nueva composición de la Corte Suprema es lo que hace pensar que sí se podrá llegar a un fallo definitivo con los últimos jueces Kavanaugh y Gorsuch, que tienen una trayectoria de defensa escrupulosa de la libertad de conciencia y la libertad religiosa. Ahora nos vamos hasta Colombia, donde se encuentra nuestra corresponsal Lida Lozada, quien nos trae noticias de la iglesia en ese país. Adelante, Lida. Isabel, Eddie, estimados televidentes, hoy los saludo desde la sede de la Conferencia Episcopal de Colombia en Bogotá, donde recientemente, a propósito de los 70 años del fallecimiento de la madre Laura Montoya, precisamente conmemorados en este mes de octubre, su secretario adjunto envió un mensaje muy especial de reconocimiento de la maravillosa obra evangelizadora de nuestra primera santa colombiana, que se dirigió a las regiones más apartadas del país para encontrarse y proteger a los más vulnerables.
Agradecemos la obra evangelizadora de la Madre Laura. Al cumplir los 70 años de la muerte de esta misionera, le damos gracias al Señor porque ella, como maestra y como lo dijo el Papa Francisco en su canonización, fue madre espiritual de los indígenas. Agradecemos esa obra misionera y espiritual. Motivamos en esta celebración a muchos para que, como ella, sientan la sed del amor de Jesús y al mismo tiempo quieran calmar esa sed de Jesús por las almas. Hoy podemos decir que la Iglesia colombiana pone bajo la intercesión de esta santa los frutos del Sínodo de la Amazonía, de este mes extraordinario misionero, para que en este territorio sea promulgado, sea anunciado con más ahínco el Evangelio del Señor. Exhortamos a dar un testimonio para que la voluntad de Jesús de salvar a muchas almas, esa misión universal de la Iglesia, sea continuada por todos nosotros. Y en otras noticias muy positivas para nuestra Iglesia, la Conferencia Episcopal de Colombia, a través de un convenio de cooperación universitario internacional y de formación de sacerdotes religiosos y religiosas, establecido con la Universidad de Palermo, la Arquidiócesis de Monreale, la Conferencia Episcopal Italiana y la Conferencia Episcopal Siciliana, abre una oportunidad para que personas de diferentes diócesis del país con experiencia en iglesia a nivel pastoral puedan tener una opción de crecimiento personal, espiritual y académico en diversas áreas del conocimiento. Esta opción cubre estudio, alimentación y vivienda. Los jóvenes que ahora deseen participar se comunican con el señor obispo. Él es el que hace la selección en la diócesis y son enviados. O sea que un joven está como representante no a título propio, sino a título de la diócesis que lo envía. Fortalece su estudio, siembra pastoralmente y viene a producir una riqueza a su regreso en Colombia de lo que ha ganado, y a la vez la riqueza que Colombia tiene en cada uno de sus servidores va a ser sembrada en las diócesis de Sicilia, porque se irrigará desde la catequesis, desde la profesión que cada uno ejerce en su universidad, de lo que haya estudiado, y los sacerdotes, pues, formados en licencia en teología, eclesiología, teología bíblica, teología pastoral, servirán a la diócesis en formación sacerdotal o en las diferentes áreas de formación de los laicos. Amigos, estas fueron las principales noticias de nuestra Iglesia Católica desde Colombia. Gracias por continuar conectados con nosotros. Seguiremos trabajando para compartirles más información. Informó para WTN Noticias, Lida Lozada. Gracias, Lida, por la información. Y ahora les contamos que Cáritas de Puerto Rico viene celebrando este año su 50 aniversario de apoyo a los más pobres y necesitados de la sociedad, brindándoles herramientas para su desarrollo humano e integral como signo del amor de Cristo. Para contarnos cómo se está llevando a cabo este trabajo en la isla, está con nosotros el padre Enrique Camacho, director de Cáritas Puerto Rico. Padre Camacho, le damos la bienvenida a EWTN Noticias. Saludos a todos y todas los televidentes de este noticiero. Padre, por favor, ¿nos podría contar cómo ha desarrollado su labor Cáritas Puerto Rico durante estos 50 años de servicio en la isla? Y en ese sentido, ¿qué desafíos han tenido que afrontar durante su servicio? Durante 50 años hemos estado ayudando al más necesitado. Nos hemos encontrado con situaciones muy difíciles, como ahora que estamos en una crisis económica muy compleja. También los desastres naturales han sido un gran reto, como ha sido el caso del huracán María, donde hemos estado ayudamos a más de 1 millón de personas en todo Puerto Rico. Y todas las necesidades que van surgiendo, estamos presentes para ser ese abrazo del amor de Cristo a los más necesitados de nuestra tierra. Padre, y por otro lado, con motivo del aniversario, ¿qué celebraciones van a realizar para conmemorar esa fecha tan importante para ustedes?
Pues sí, tenemos planificado realizar una gala, una fiesta de celebración el sábado 16 de noviembre a las 6 de la tarde en el Salón San Rafael de la parroquia San José de Villacaparra, en Guaynabo. Y también el 24 de noviembre estaremos celebrando a las 11 de la mañana en la Catedral de San Juan una misa oficiada por el arzobispo, Monseñor Roberto González, celebración de nuestro 50 aniversario en Acción de Gracias. Padre, y finalmente, ¿qué planes tienen a futuro con Cáritas Puerto Rico para seguir llevando la ayuda de la Iglesia a los más necesitados de la isla? Pues tenemos como plan seguir llegando a todas las parroquias. Ya tenemos 200 Cáritas parroquiales, pero seguimos llegar a más parroquias. Los colegios, tenemos un programa de Cáritas colegiales para ayudar a los jóvenes a que tengan una conciencia de ser hombres y mujeres sensibles a la caridad, y seguir promoviendo la microempresa para que nuestros participantes se desarrollen y tengan una promoción humana digna y que puedan salir adelante por sí mismos. Padre Enrique Camacho, muchas gracias por habernos acompañado en EWTN Noticias y por compartirnos el trabajo que hacen en Cáritas Puerto Rico. Nuestras oraciones por su trabajo. Gracias a ustedes, muchas bendiciones. Gracias, Padre. Realmente la labor de Cáritas en todo el mundo es muy importante, así que los que podamos ayudar a promover la labor, ya sea de pronto a través de donaciones o con nuestro propio trabajo, hagámoslo, no nos olvidemos. Y es todo por el programa de hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales. Saben también que nos encuentran en nuestra página web www.ewtnnoticias.com. Hasta pronto.